Mis padres, yo creo que en un principio ellos pensaron que iba a ser un ratito nada más y que iban a volver pronto. Después se vio que la cosa no iba así, que iban a ser años. Me gustaría preguntarles por todo lo que de alguna forma estuvo más opaco en este relato que se iba componiendo de anécdotas, de momentos. Vas entendiendo la situación, pero no qué pasó realmente, o sea, qué llevó a que yo haya nacido en España. No sé, la idea de pertenencia para mí no está ligada para nada ni a conceptos de frontera, ni de patria, ni de banderas. Las banderas son trapos, son telas. Siempre supe que eran exiliados, como desde pequeña. Yo no sé, no tengo como recuerdo de hablarlo así abiertamente, pero sí que sabía que se habían tenido que ir por una dictadura. Sabía que tenían amigos desaparecidos, como que si no contaban ellos la historia era por miedo al dolor, supongo que también por miedo a transmitirnos el dolor. Tampoco es que yo sepa tanto, o sea, sé que los fueron a buscar y que por suerte se habían quedado uno de mis abuelos ayudándolos a poner una biblioteca, porque si no, no estarían, yo por lo menos acá. También recuerdo mañanas tensas porque mi viejo había soñado y estaba hecho polvo y había tenido sueños de la cárcel. Esto también lo recuerdo. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de estos tiempos lo mismo que los poetas que hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Y qué lástima que yo no tenga una patria. Ya con Alicia veníamos hablando de este tema, de contarles por qué nos habíamos tenido que exiliar. Ellos sabían que era un exilio político, pero la historia real no estaba narrada. Era muy duro contar toda la verdad, los desaparecidos, la tortura, las muertes, los asesinatos. Todo eso se lo fuimos contando con el tiempo, pero... Mi hija, la pequeña, que tiene 20 años, cuando surge una conversación se habla, pero de manera natural, de manera natural. Nunca me he sentado a decirle, hija mía, mirá lo que me ha pasado. Nunca, nunca tuve necesidad, no tengo necesidad. Que escuche las cosas cuando le lleguen de manera natural. Y bueno, te voy a explicar que en Argentina vivíamos en una dictadura y que antes de esa dictadura había un gobierno autoritario y que antes del gobierno autoritario había otra dictadura militar y que nosotros formamos parte de una generación que trató de hacer una revolución. La historia más dura creo que no sé, fue difícil de transmitir. Mariana fue creciendo sabiendo que vivía aquí y que nosotros habíamos nacido en otro lugar. Y que con el tiempo fue aprendiendo que habíamos venido no por nuestra voluntad. Pero digamos que ella era muy chiquita cuando estaba aquí y enseguida volvió allá a Argentina. Así que en realidad la parte de explicación fue más a partir de que volvió a Argentina que estando ella aquí, ¿no? Esta transmisión de generación a generación forma parte de este dolor, de esta parte oscura, ¿no? Porque no es festivo. Lo que yo le transmito, sé que le transmito un dolor, una pérdida. Las ganas que yo pudiera tener de saber cosas del pasado de mis padres, las preguntas que me hiciera,
Y ese tipo de inquietudes las hablaba con mi hermana y claro, mi hermana tampoco tenía respuestas. Pero sí que es verdad que muchas cosas me fui enterando poniendo la oreja cuando papá y mamá hablaban con sus amigos o con otra gente que les preguntaba, conmigo delante. Y yo siempre me sentí que tuve la posibilidad de preguntar. No es que desconociera cosas que me impedían hacer más preguntas. Bueno, pues no lo sé, claro. Yo sé por qué no pregunto. Si yo pregunto sobre algo que duele, les hago daño. O sea, esa es como la ecuación básica. No sé, me parece que no es todo responsabilidad de ellos. Que alguna vez pensé por qué tenemos 30 y 24 años y todavía no sabemos todo. En la toma de decisión de irse del país hay dos componentes importantes. Uno, el miedo, que en mi caso personal venía sobre todo por el lado de Alicia, que era capaz de ponerse a pensar en lo que había que pensar. Teníamos miedo de salir a la calle, todos nuestros amigos y compañeros estaban empezando, bueno, habían empezado, estaban o desaparecidos o muertos y sentíamos un cerco que nos ahogaba. Entonces, bueno, yo empecé a pensar en la idea de que me quería ir. No teníamos sensación de que marchábamos hacia un quiebre total, ¿no? Hacia otra vida. Sí teníamos noción de que dejábamos el país por un tiempo. Y empezamos a descubrir que éramos jóvenes, que había otra juventud que vivir, ¿no? Que no habíamos vivido una juventud, no lo habíamos vivido. Dejamos de estar en función de un proyecto, metidos en una organización político-militar, siguiendo un guión. Nos quedamos sin guión y la vida por delante. No sé, si pienso, creo que no quería hacer nada que tuviera que ver con el compromiso, ni en lo personal, ni en lo laboral. Y de pronto tenías que armar tu vida, y ya no eras ni héroe, ni tus actitudes eran heroicas, ni tenías proyecto para la sociedad. Te encontrabas solo con tu existencia. Fueron años de estar añorando permanentemente todo lo de Argentina, de no saber qué podía pasar, cuándo se podía volver. Y a la vez, bueno, España estaba saliendo de la dictadura. Empezó, digamos, en el 76, lo que aquí se llamó el destape, y fue la explosión de todo, de la cultura y de la libertad. Nos hicimos amigos justamente de gente que había estado metida para adentro y aguantando la represión durante tantos años, ¿no? Salían de una dictadura, imagínate, esa fuerza, ¿no? Toda esa fuerza de salir adelante, de estar ahí conectado. Y empezamos a conectar con todo, ¿no? Yo con la fotografía, por ejemplo, me metí en un curso, hice 2 años de sociología. Y había que trabajar. Entonces, bueno, fue con empezar, de buscarnos la vida, empezamos a fabricar camisetas, a venderlas en el rastro. Fuimos a vender, vendíamos en la calle también. Y así empezamos a meternos en esta sociedad. Entonces, bueno, eran las fiestas en la calle, eran las grandes celebraciones, los grandes reencuentros. Y claro, nosotros nos enganchamos a eso como, bueno, fue como una inyección de vida, ¿no? Bueno, a mí me detienen exactamente el día 6 de diciembre de 1975, en el centro de Buenos Aires. Iba yo junto con otro compañero, un patrullero. Nos da el alto
nos piden que nos paremos, salen armados, pero muy armados, dije yo, la cagamos, porque de la manera que bajaron. Y ahí estoy 13 días, hasta que me llevan a la cárcel de Devoto. Como estaba establecido el estado de sitio, el Estado podía, el gobierno podía, detenerte legalmente 90 días. Está dentro de lo legal, pero es que en ese momento se dio el golpe militar. Se dio el golpe militar del 24 de marzo del 76 y se acabó la posibilidad de salir. Hombre, tengo la suerte de haber vivido, porque podía, en este momento yo, en vez de estar hablando, yo estaría hace 40 años enterrado. Podía haber sido un desaparecido, pero porque a mí me detienen antes de que se diese el golpe militar. Tuve la suerte que me detienen en diciembre del 75, porque la misma caída, exactamente la misma caída, el día 27 de marzo del 76, yo ya no cuento el cuento. Porque yo estaba preso en la cárcel de Devoto y ya dejaron de entrar presos legales. Todos pasaban a campos de concentración. Sé que la historia es la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza. Como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Y qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla. Como tengo dificultades para andar y tengo que estar sentada, pinto en horizontal, cuando pinto. Aquí escribo. Esta es la última novela que estoy corrigiendo, que debo ir por ahí donde tengo ese papelito amarillo, que no sé lo que dice. Yo no militaba en nada, con lo cual no fue algo consensuado con otro grupo, yo creo que se mezclaron muchas cosas personales también, pero sobre todo porque se hizo bastante irrespirable vivir en Argentina, ¿no? Yo creo, no sé si soy muy sensible a la falta de libertad que se manifiesta en cosas mucho más sutiles, ¿no? Por ejemplo, yo nunca milité, pero siempre defendí tener un buen contrato, un buen salario. Si había una situación injusta, intervenía o hablaba o lo que sea. Y de pronto, porque llevaba el periódico todas las mañanas, ya de pronto decían que yo era comunista. Me vine en diciembre del 76, vivía en Buenos Aires, era maestra en un colegio. Un día otra compañera maestra me dice, estoy durmiendo en casa de unos amigos con mi hija, que tenía 3 años la hija, durmiendo en el suelo porque ayer se llevaron a mi marido. Y así era un día y otro día. Hay mucha gente que dice que no se enteró de lo que pasaba. Yo me vine en diciembre y ya me había enterado, ¿no? Y aquí empecé a escuchar de boca de gente lo que realmente pasaba allí, ¿no? Que tenía unas dimensiones absolutamente peores de lo que podía haber yo imaginado cuando salí de Argentina. Y yo en el primer año, los 2 primeros años, estaba recolgado, muy perdido. Porque uno
llega con la estela de todas las emociones tan fuertes de haberse escapado de Argentina y de haber sido perseguido en Argentina. Y de golpe te tenés que adaptar a una realidad completamente distinta. Entonces un periodo de transición donde no te podés despegar del pasado inmediato y tampoco te podés zambullir de cabeza en la realidad actual, en el Madrid concreto de cada día, ¿no? Entonces muchas veces estabas con la cabeza perdida pensando en cualquier cosa, mirando, tirado en la cama mirando el cielo raso. Me extrañaba mucho a la familia, a mis viejos, a mis hermanas, a los amigos. Yo no conocía a nadie. Y un día, yendo en el subte, vi una oblea que ponía misa por los desaparecidos en Argentina, en tal iglesia, ahí en la calle de Alcalá, cerca de Cibeles. Era un domingo a la tarde y fui. Y ahí, bueno, entre la gente entre los feligreses y los argentinos que estábamos ahí, me encontré con un compañero que yo conocía de La Plata. Y fui y lo saludé, él se acordó de mí, empezamos a hablar. Y a partir de ahí, como que se abrió una puerta para empezar a tener Se abrió la puerta a la colonia argentina de exiliados. Matás esta, si no matás esta, no canto. No canto. Si matás esta, cantá todo lo que quieras. Truco. Espérate un segundo. El dolor está en muchos lados, ¿no? Está fundamentalmente en los afectos. La gente que no pudo ver a sus padres durante muchos años, o que sus padres tuvieron accidentes, murieron y no pudo estar. Está en la parte de la frustración, porque normalmente los exiliados querían que la Argentina fuera distinta de como terminó siendo con el golpe militar. Esa frustración marca, digamos, aunque se tarde en reconocer. El término de derrota es un término muy militar, ¿no? Y lo que pasó en Argentina no fue una guerra militar, por más que algunos crean que sí. Pero sí el término de la frustración y de la enorme sensación de no haber podido incidir en un proyecto mejor para Argentina. Aquí lo que por ejemplo, cuando aquí los exponentes dicen, pero Argentina, que es un país bárbaro, yo no entiendo qué pasa, no sé qué, y uno tiene que empezar a explicar y explicar y explicar, y nunca puede explicar nada al final, porque tienen razón, que no se entiende. Bueno, eso también crea frustración, ¿no? Yo sé que da la sierra, triste y callada. Yo sé que da la sierra, triste y callada. Yo extrañé un poco después, cuando ya la supervivencia estaba un poco garantizada. Sobrevivir, ¿no? Primero es el trabajo. Y haces el primer esfuerzo, ¿no? Por el trabajo, porque tienes que vivir de algo, ¿no? Después el trabajo. Después intentar retomar tu vida. Yo estudiaba medicina, ¿no? Faltaba una materia. Para terminar medicina, estudiaba medicina. Intentar retomar las convalidaciones, las cosas, tal. Y después recién empezás a extrañar. Todo dejamos. Esta mañana te levantaste y por la tarde te fuiste, o no volviste más a tu casa. Nunca más te reencontraste con tus objetos, con tu trabajo, con tus compañeros de facultad. Perdiste las referencias, llegaste a un país donde tus proyectos se quedaron allá. Lo que pensabas que podía ser se acabó. Partís prácticamente de cero, porque es verdad, yo pude terminar la carrera y pude retomar y desarrollarme profesionalmente en mi trabajo aquí. Pero fue empezar una nueva vida, ¿eh? Nosotros intentamos que una vez que estábamos aquí y nos dimos cuenta que esto era para largo, era no vivir añorando permanentemente.
conmigo vestida de colegio. Una vez mis hijas me reclamaron, claro, vos te das cuenta que aquí tu colegio está aquí, tu facultad está aquí, tu familia está aquí. O sea, como que ellas sintieron el peso de ser hijas de exiliados porque su familia no estaba allí, no tenían primos, no tenían pueblo, no tenían el entorno ese de aquí estudia mi padre, aquí mi madre, no sé qué. No, había un corte y a partir de relativamente poco es donde nuestra vida empezaba aquí. Y sí, ese corte existió. Entonces nosotros hablábamos de Argentina, claro, y además estaba toda la familia en Argentina. O sea que ellos necesariamente, ellas sabían de Argentina. Y fuimos. Y esta foto es tremenda, porque esta es la foto que nos sacó un fotógrafo de calle en Montevideo, justo antes de subir al avión que me traía aquí. O sea que esas sonrisas... de Uruguay? Yo salí de Uruguay, eso no lo sabía. Y bueno, sí, y mis padres lo contaban, pero es cierto que tampoco recuerdo una charla muy profunda con mis padres sobre ese sentido, sobre ese aspecto, que es muy importante de nuestra vida. O sea, sé lo superficial y sé los acontecimientos, pero bueno, que es un tema que para profundizar, como digo, ha sido a lo largo de muchos años. O sea, a lo mejor pues, empezamos a hablarlo desde yo muy chiquitita, pero ha sido a lo largo de muchos años y también a raíz de mantener ese vínculo con Argentina. Nosotros de pequeños cada 4 años más o menos íbamos a Buenos Aires y ahí pues bueno, vas viendo la realidad del país, vas viendo a los amigos de mis padres, a la familia y vas averiguando más. Pero hubo un momento que la situación ya era insostenible y entonces dijeron, mejor que te vayas fuera. Y España parecía el lugar lógico, ¿no? Era un tema familia y tal. Mi padre llegó a Argentina en el 51. Él había estado preso aquí en España, en el Valle de los Caídos, que era un campo de concentración, Cuelgamuros. Bueno, se escaparon, cruzaron los Pirineos caminando y les prohibieron volver a España durante los siguientes 30 años, 40 años. No pudieron volver. Y yo nací 8 meses después que llegan a Argentina. A mí él siempre me dijo, lamento decirte que el resto de tu vida vas a tener una pata aquí y otra allí. Paloma del palomar, que el amor vas a buscar. Tengo 3 cabritillas, tengo 3 cabritillas, arriba en la montaña, arriba en la montaña, aire, aire, una me da la leche, una me da la leche, otra me da la lana, otra me da la lana, aire, aire. Mi abuela era exiliada de la Guerra Civil Española, entonces ya vivió un primer exilio cuando ella era muy pequeña, tenía como 12 años, y se fueron a vivir primero a Inglaterra, luego de Inglaterra a Tucumán y de Tucumán a Buenos Aires. Ella vivió el exilio de España como pues, una guerra civil, y el exilio de Argentina lo relacionaba más con la política, con una opción política. Lo que quiero decir es que yo no sé si mi madre y mi padre no hubieran estado afiliados a un partido, yo no sé si ella se habría vuelto a exiliar, se habría vuelto a España. No lo sé. Y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Y qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara
a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un abuelo que ganara una batalla. Cuando yo tenía 1 año, lo secuestran a mi papá y a mi abuelo. Y cuando yo tenía 3 años, aparece mi papá. Mi abuelo no apareció. Mi abuelo es un detenido desaparecido de la dictadura militar. Cuando nos vamos de Argentina, nos vamos a Israel, donde pasamos 2 años y después ya ahí llegamos a Madrid, que es, digamos, la ciudad donde vivimos, mi familia sigue viviendo y yo viví casi toda mi vida. A Madrid llegué con 5 años. Tengo muchos recuerdos. Quizá el más trascendente para mí es cuando me di cuenta que era argentino, que no era español. No sabría decir qué edad tenía, pero era pequeño, era bastante, no sé, 6 años, 5, 6, 7 años. Y esa sensación de, que yo soy de otro lugar, ¿no? Yo no soy español, todos estos son españoles y yo no. Ah, mira. Papá, vos ponés en tu bolsillo cachicholoso. En los llenos hay muchos. Espera, acá hay otro. Y también había otros argentinos como yo en las escuelas donde iba. Gente con la que me he vinculado y me sigo vinculando desde entonces, que son, pues ya te digo, como primos, que o se ven mucho en algunos casos o no se ven nada en otros, pero el vínculo es muy estrecho. Orarnos para vuestra querida abuelita. Ay, abuelito, infinitas y titos. Ay, yo me estoy matando. Cuidado, hija, cuidado. Cuando nos conocimos con Cande, ella me trajo acá al día siguiente. Y yo me enamoré de ella y del lugar. Estás muy cargada. ¿Por qué no dejas las nueces que te pesan? No soy español, pero tampoco soy argentino. No sé. Pero Luz, son muchos. Llévate un libro para el avión y... ¿Y Vera? ¿Qué viaje? ¿Qué número de viaje es este? ¿Será el tercero o el segundo? Tercero. Los amo a los 2 pueblos, encantado de vivir en estos 2 países. Pero no termino de sentirme de ninguno de los 2. Y así estoy, yendo y viniendo, voy... Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada, porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un abuelo que ganara una batalla en un sillón viejo de cuero? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Nací en Buenos Aires y viví siempre en Buenos Aires hasta justo cuando cumplí 8 años, que fue cuando nos vinimos a vivir a España. Yo diría que, a pesar de que puede parecer más extraño decirlo, pero es un recuerdo de infancia bastante, para mí, como muy normal, un recuerdo de una niña. Quizá es después, desde la mirada adulta, cuando empecé a darme cuenta de que, bueno, que tenía unas ciertas particularidades, eso de haber vivido una parte de la infancia en clandestinidad y bueno, y siendo parte de los movimientos a los que llevaba la militancia de mis padres, los llevaba a ciertas maneras de funcionar en lo cotidiano que quizás no eran tan estándares, pero para mí eran lo normal.
uno de los impactos más fuertes de la llegada a España el cambio del acento, el cambio de la música en el idioma, el cambio o el extrañamiento de que la lengua siendo la misma pero es otra. Yo creo que hay algo de la lengua que afecta o que conecta mucho con la identidad de uno, ¿no? Con esto que yo decía, el concepto patria no me dice nada, pero la patria sí la fijo en la lengua. La patria en el sentido de una pertenencia, ¿no? de un sentirse en casa. Sentirse en casa es sentirse en las palabras que son propias. Perfecto para comer el aguacate que está más rico, se dice maduro. Las valijas que transportaban nuestra herencia y nuestra historia se abrieron aquí como maletas y todo fue ya otra cosa. El pebete se hizo medianoche. Las medialunas, croissants. La manteca, mantequilla. Las frazadas ahora son mantas. La crema se confunde con la nata. Mis abuelas viven en otro tiempo. 5 horas menos significan que allí duermen cuando yo voy a la escuela, que aquí es el cole. Mi mamá es mi madre y aquí ya no es acá. Tú le puedes contar a otro, yo le puedo contar a otro, no, sí, yo soy de Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires. Y juego con intentar que se note o que no se note el acento. Pero en general queda como, o quedaba, hasta ahora había quedado siempre como algo, casi diría como una excentricidad, como algo exótico. Ah, mira qué bonito tu país y la cultura y el tango, lo que fuera, ¿no? Los lugares comunes. Diferente, pero como un añadido, como un elemento importante en la vida de uno, pero como un evento más, ¿no? Cambiar el foco y volver a poner el foco en el por qué estamos aquí, es decir, que no fue una casualidad que vinimos de la Argentina, no es que salimos a hacer turismo, ni que fue tampoco fue una inmigración económica, que tampoco digo que sea fácil, para nada, pero quiero decir, un exilio político tiene una causa muy específica. Empezar a plantearse otra vez qué significa eso, qué huella deja eso, quizá no era tan fácil y sigue sin ser tan fácil. Por otro lado, poder defender o poder argumentar que intentar construir una vida, no sé si usar la palabra plena, pero quiero decir, intentar ser feliz de a ratitos y tener una familia y generar cariño por este país, no es incompatible con preguntarse acerca de los motivos que nos trajeron hasta acá. En España todos tienen pueblo. Un pueblito, aunque sea aquí hay millones de pueblos y todos los fines de semana mis amigos iban al pueblo. Y yo no tenía pueblo. Yo no tenía pueblo y tenía muchos primos y muchos tíos y mucha gente, mucha familia, así como... Pero luego yo creo que de alguna forma se construyó en España una familia de adopción, que era la familia del exilio, en donde yo no eran primos y tíos de sangre, pero sí que de alguna forma lo eran, porque formaron parte de toda mi infancia y de a fecha de hoy igual no nos vemos con la frecuencia que quisiéramos, pero para mí son mis tíos. Y mi pueblo es un pueblo enorme que se llama Buenos Aires, que está un poquito lejos, pero de alguna forma siento como que no lo frecuento todos los fines de semana, estaría bien, pero es un poco lejos.
realidad mis recuerdos empiezan aquí, porque yo tenía 8 meses. Mi historia se empezó a construir desde aquí. Entonces yo no tengo esa... Siempre como la idealización de la Argentina sí que la he tenido, porque es lo que me transmitieron mis padres. Y el recuerdo mis primeros recuerdos son españoles, mira cómo te estoy hablando. Aunque bueno, esto del acento es súper curioso, pero bueno, luego si quieres hablamos de los acentos. Por ejemplo, yo soy actriz y entonces cuando a veces he tenido que hacer personajes argentinos de Buenos Aires, hay un punto con que no me sale de una forma natural, o sea, lo tengo que empujar un poquito y obviamente me cuesta mucho menos que a alguien que no haya estado tan vinculado y no lo tenga tan cerquita. Pero también a la inversa me encanta cuando voy a Buenos Aires pronunciar las zetas y las eses. Porque claro, ahora no tanto, pero había una época, porque ahora ya estamos todos más mezclados, hay más viajes, más viajeros, la gente viaja más. Y yo creo que en Argentina ya están más no es tan exótico. Pero hubo un momento que era muy exótico y entonces también era muy raro que yo hablara así, tan español. Y entonces yo lo potenciaba porque era parte de mi encanto. Sobre todo, imagínate, 20 años, 22. Esto era un arma que yo tenía, no la podía perder. Porque yo era exótica aquí, porque era hija de argentinos y era exótica cuando volvíamos a ver a los abuelos, cuando pudimos volver y de repente hablar como te estoy hablando y los argentinos se quedaban, che, pero la hija de Alterio, mira cómo habla, mira, háblame un poquito. Entonces era como... Y yo, claro, yo feliz porque siempre me sentía especial. Me pasó una cosa curiosa. Me pasa una cosa curiosa con la Argentina, que es que yo cuando... A los 18 años así, que uno empieza a decir también un poco a construirse de adentro, ¿no? Y de la cabeza y a hacerse preguntas de dónde soy, quién soy, yo soy de aquí, de allá, siempre con esta idea tan idealizada de la Argentina y en un momento de crisis hice como el intento de ir a vivir a la Argentina. Y al principio estuvo todo bien, pero había algo en donde yo de repente no me encontraba. Pero creo que es que no me encontraba yo. Hubiera estado en la Argentina, hubiera estado en la China. O sea, yo creo que estaba yo también perdida buscando mi camino, porque yo tampoco sabía si quería ser actriz, si no. El peso de la figura de papá también era importante. Entonces digo, bueno, y no sabía hasta qué punto estaba en el buen camino o era lo que yo quería. Y pensé que la Argentina y Buenos Aires me iban a dar alguna respuesta. Pero no fue así. No encontré en ese momento y también yo siempre he estado bastante pegada a la familia. De repente no tener a la mamá cerca me pesaba. Entonces volví y aquí, bueno, pasó el tiempo y me empecé a formar como actriz de una manera más sólida y todo se fue dando y seguí mi camino de actriz. Yo soy ciudadana española y si a mí me preguntan, yo soy española. Yo nací allá y eso no me cambia. Pero elijo vivir acá, digamos. Me siento más en casa acá para vivir, para criar. También siento que es más necesario, digamos. No sé, lo veo más real. Es más duro, pero bueno, no sé, me pasa eso. Bueno, mi mamá viajó de 8 meses de embarazo. Toda mi familia se exilió, salvo mis abuelos maternos que quedaron acá en Argentina.
Esto fue en el año 76 y bueno, vivíamos, yo no me acuerdo, pero vivíamos todos en un departamento muy chiquito, mis 2 abuelos, mis 3 tíos, mi mamá y mi papá. Era muy peculiar que todos los amigos de mis papás eran argentinos. Entonces, en las Navidades se escuchaban tangos, estábamos insertados, pero a la vez siempre había algo que era de otro lado. Entre los 7 y los 8 años, acá volvió la democracia en Argentina y bueno, mi mamá decidió con su pareja de ese momento venirse a Argentina. Y lo que fue fuerte también es que mi papá no vino a vivir a Argentina. Entonces, no tenerlo en la cotidianeidad fue duro. Pero bueno, por suerte siempre hubo posibilidades de que yo viaje. Entonces ya desde los 7 empecé a viajar casi una vez por año a Madrid. Siempre tener seres queridos en otro lado fue como un poco difícil, se puede decir, y como esta sensación de no poder unir digamos, ¿no? A la gente que fue parte de uno. Es como que hay una parte que está allá y una parte que está acá. Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada y en la que tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca. Una luz muy clara que entra por una ventana. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Que somos de aquí, yo lo siento hace mucho. O sea, sobre todo en los viajes, ¿no? Cuando voy a Argentina hay un toquecito de tensión de cómo va a ser el reencuentro, qué tal, a quién voy a ver, a quién no voy a ver. Ojalá encontrara no sé quién, o esta persona ya no tengo que ver. Porque hay veces que ves a gente con los que tenés poco que ver y lo ves más por lo que fuiste que por el contacto y la realidad actual, ¿no? Yo no me siento más madrileño que porteño, porque ahí sí que tengo que recurrir a la frase esta que es tan manida, pero es verdad. No soy de aquí ni soy de allá. No lo soy, ni de allí ni de acá. Es un estado raro. Yo me entiendo conmigo mismo lo que quiero decir. No puedo decir yo soy madrileño, no lo soy. Y no voy a decir que soy porteño porque es un país que hace 41 años que no vivo. ¿Cómo vas a ser porteño si hace 41 años que no vivís? Tengo hecha mía la historia de mi juventud en Argentina, de mi adolescencia, de mi infancia. Pero es que tengo también hecha mía mi historia aquí en Madrid. ¿Entendés? Y siento que llego a Buenos Aires y amo Buenos Aires y me duele otras cosas. Y siento que estoy aquí, siento que esta es mi ciudad. Yo hoy, por ejemplo, vuelvo a Madrid. Yo siento que a Buenos Aires no tengo un lugar donde volver, sino que vuelvo a una construcción mía. Yo tengo un Buenos Aires onírico, un Buenos Aires marcado por mi historia y no me lo roba nadie. Realmente uno pierde toda la identidad. Uno no se da cuenta de cuánto de identidad tiene por el contexto. Uno conoce a una persona y le dice, mira, yo estudié en tal sitio, soy de tal barrio,
mi hermana tal, mi padre cual, y te reconocen. Aquí nada de eso servía, ¿no? Te ven como un extraño y uno mismo empieza a preguntarse, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Que se ve obligado como a reconstruir la identidad desde cero. Y eso es bastante difícil. Ya habían nacido nuestras hijas, o sea, había que someterlas a ellas al traslado. Tenía un cierto peso, pero sobre todo era volver a empezar. Volver a empezar allí, en otras circunstancias. No fue que ahora soy argentina y ahora soy española, no, sigo siendo argentina, pero mi casa está aquí. Mi casa está aquí. Pero claro, ya son 40 años. ¿Cómo no va a estar aquí? Siempre la idea de muchos argentinos que vivimos en España es el sueño dorado de poder vivir 6 meses en un país y 6 meses en otro. Eso es complicado de resolver, ¿no? Familiarmente, económicamente, laboralmente. Así que, bueno, queda como una fantasía que tenemos algunos, ¿no? O sea, si bien yo estaba casado con una española y tengo una hija española, y me había integrado bastante a la sociedad española, estudié en la universidad en Madrid, trabajaba de periodista en la radio pública, Radio Nacional de España. Nunca terminé de procesar la angustia y la nostalgia del exilio. Yo extrañé siempre mucho. Ese desarraigo, eso que yo lo sigo teniendo. Lo que pasa es que yo no estoy pensando en el dulce de leche ni el asado, ni en León Gieco. León Gieco, afortunadamente, me compro sus discos, lo escucho en mi casa. Y aquí tengo dulce de leche y me puedo hacer un asadito. O sea que no se trata de eso. Pero hay algo que está ahí, enquistado. Y yo creo, para nuestra salud mental, lo tenemos, sepamos llevarlo de la mejor manera posible, porque con esto morimos. Yo tuve una época en que empecé a pensar que quería volver, que era el momento de planteárselo porque si los chicos vivían su adolescencia aquí, iba a ser imposible plantearse la vuelta y estuve bastante tiempo con el dilema. Y lo que terminó de convencerme de tomar la decisión para volver fue que empezaba el juicio de las juntas militares en abril de 1985. Entonces volví en febrero de 1985 con mi entonces esposa y llegué y a los 10 días estaba entrevistando al fiscal Estrasera, que era el fiscal que iba a poner en el banquillo a los 9 comandantes del juicio de las juntas. Para mí, en lo personal, fue una revancha histórica magnífica. Así que yo me fui por la puerta de atrás y volví a Argentina y los tenía a los 9 comandantes sentaditos rindiendo cuentas ante la justicia y la democracia. Pero la democracia era amenazante. Nosotros habíamos recuperado aquí una seguridad, ¿no? Un cierto bienestar, digamos, habíamos colocado el terror en algún lugar, ¿no? Ese terror que está hoy frente a la autoridad, ¿no? El miedo a que te hagan desaparecer, a que hagan con vos lo que quieran. Eso está. Si bien había vuelto a la democracia, tampoco parecía que eso fuera una cosa demasiado segura, ¿no? Es decir, demasiado confiable. Así que, bueno, yo fui dejando pasar el tiempo, pensando que tenía tiempo para pasarlo más adelante, que ya habría. Después viajé en esa época, justo me tocaron los golpes militares, esto de Semana Santa y todo eso. En fin, eso me ayudó a pensar que la cosa no estaba muy clara. ¿Volvemos o no volvemos?
Y al principio parecía que tenías que decir que sí, ¿no? O sea, hubo mucha gente que se volvió, sobre todo la gente que estaba peor, ¿eh? Porque hubo mucha gente que estaba integrada y decidió quedarse, porque es... Es que la decisión de volver no se me planteó nunca. Me costó tanto construir algo que no me planteaba ni siquiera volver a empezar. De alguna forma yo sabía que si volvía iba a ser un proceso de readaptación igual. Y en el momento que llegó la democracia yo estaba bien aquí ya. Entonces ni se me planteó. Volvimos a perder porque muchos amigos con los que aquí habíamos hecho historias se volvieron. Fue una nueva pérdida. Normalmente cuando vengo a Buenos Aires no aviso a nadie, a muy poca gente aviso. La familia sí que sabe, pero los amigos los voy incorporando de a poco. El precio de una partida, en este caso el precio de un exilio, es que no has hecho tu vida con la gente con la que tenías una historia. Cada vez que vengo aquí a Buenos Aires es como que se te remueve la decisión que tomaste. Tu decisión, digamos, te permitió hacer la vida desde tu lugar. Yo pienso exactamente lo contrario. La decisión adecuada, correcta, fue la de ustedes, quedarse. Sí. A mí me llevó años, bueno, entender que durante la dictadura la mayoría de la sociedad argentina hizo como un clic, de formateo de nuevo su cabeza y su forma de entender la realidad. Y el país que nosotros habíamos vivido de chicos, de niños y de jóvenes, se había transformado completamente. Yo no sigo la política argentina. A grandes rasgos sí, por supuesto, pero lo que más sé de la política argentina es de cuando salimos a cenar con amigos y se arman unas terroríficas y eso. Y ahí es donde me entero de determinadas cosas, pero en general no. Sí sigo la política española. No participo activamente, pero sí sigo la política española. Yo siento que mi hogar, por llamarlo de alguna manera, no solo mi casa, sino mi hogar está en España. Yo conozco gente que regresó y allí siguen, después de tantos años. Estamos hablando de unos cuantos años. Y otra gente que no se adaptó y volvió otra vez aquí. Y volvió a irse, pero esa gente ya tiene un problema. No lo digo mal. Yo creo que ya no encajan en ningún lado. Por comodidad yo me siento aquí bien. Bueno, yo he generado aquí una familia nueva, que ya llevamos 28 años de pareja. O sea que tengo este negocio, tengo una hija de 20 años, tengo mis otras 2 hijas que siguen viviendo aquí en España, tengo 2 nietos. Yo prácticamente tengo tengo más armado mi vida emocional, laboral y hasta cultural hecha aquí. Aunque por mucho tiempo, ya después te estoy hablando de que volvió a la democracia, volví a Argentina. También esos viajes me sirvieron para darme cuenta de que mi lugar estaba aquí. Siempre hay algo que se deja allí porque uno tiene la mitad de la vida allí y otra, y ahora más de la mitad aquí. Siempre hay cosas que uno añora, pero cuando vuelve ya no es lo que uno añora. Lo que uno añora ya no está, ya no existe, ¿no? Me pasa un poco también,
a los argentinos que han vuelto a Argentina, por lo menos a muchos, que hay momentos en que extrañan Madrid, Madrid, Barcelona, donde fuera, que extrañan a la gente que han dejado aquí, que extrañan, digamos que es una sensación que el ser humano arrastra, ¿no? Es decir, o sea, se extraña a la juventud en general y donde pasó en particular, y después se extraña a aquellos lugares donde uno vio, estuvo bien, estuvo mal. Pero yo creo que va más por el no poder ver, no poder estar, no poder sentir y no poder actuar directamente sobre una realidad que siempre determinó nuestra vida, ¿no? Si no nos hubiera interesado cambiar o que las cosas mejoraran, bueno, no sé, supongo que habríamos vivido de otra manera. Porque yo creo que mis padres sí que, en su piel sí que fue duro, incomprensible en muchos momentos, con esa cosa de la incertidumbre, de no saber cuándo vuelves, de arrancarte de tu gente, de arrancarte de tu país. Aquí me siento, sobre mi silla de paja, y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosas de poca importancia aparecen un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria, y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida, mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada. Esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda. Esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana. Y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Esa niña hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera un estampo. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirando y la digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña. Ya no pasa por esta calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana. Ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada como si fuera un estampo. Que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella muerto las campanas. Y en una tarde muy clara por esta calle tan larga, vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. En una caja muy blanca tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se la veía la cara, lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. Al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por este cristal de mi ventana. Y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni un espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a cantar cosas de poca importancia.
la vida, plantear la vida, sobre todo a nuestras edades, fuera del país por el que te apasionaste, del que viviste, de que fuiste fundado, ¿no? Donde tu cultura fundacional la armaste, yo creo que es una tragedia que con el tiempo uno se acostumbra a convivir y arma su vida, y de forma gozosa y de forma amorosa, pero queda ahí, queda una huella que, bueno, ahí está.